noches. Realmente es un gozo estar en esta oportunidad para poder, una vez más, comenzar una serie nueva de estudios de las Escrituras, ni más ni menos. Vamos a estar estudiando durante los próximos meses y quizás nos lleve todo este año el estudio de la primera epístola a los tesalonicenses. Que dicho sea de paso, hoy va a ser más que nada una introducción para ubicarnos en el contexto histórico, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que Dios estuvo haciendo, cómo Dios utilizó a sus siervos. Y vamos a ver de que esta iglesia de Tesalónica verdaderamente fue una iglesia modelo, podemos decir. Una iglesia que en poco tiempo ha crecido muchísimo y ha tenido una influencia y un impacto que realmente es un modelo para nosotros hoy, y con el objetivo, con el deseo de que las Escrituras, la misma palabra de Dios, sea la que también nos motive, nos impulse a poder ser nosotros hoy una iglesia viva, así como lo fue la iglesia de Tesalónica, que impacte también a este mundo. Así que primeramente vamos a orar y después vamos a ir al libro de los Hechos, porque ahí nos vamos a introducir en el contexto histórico, ¿sí? Amado Padre, te damos las gracias en esta noche por poder estar juntos, un grupo de tus hijos. Hemos conocido de tu gracia, hemos conocido de tu perdón, de tu amor para con nosotros mediante la obra de Jesucristo, quien se dio por nosotros, quien murió, quien ha resucitado y que hoy está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias queremos darte también por tu palabra, porque hoy tenemos la oportunidad una vez más de tener este inicio de año, este inicio también de una nueva serie de estudios donde tú nos vas a estar guiando, tú nos vas a estar hablando, y queremos pedirte, Señor, de que en esta noche también tú puedas hablarnos, que también preserves a tu siervo de todo error, sino que podamos exponer con toda diligencia y conforme a tu voluntad lo que está escrito en tu palabra, para la gloria y la honra de tu persona, y que tú, Señor, seas glorificado, exaltado, magnificado en medio nuestro, en esta tu congregación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, vamos a estar leyendo, pero quiero básicamente que podamos introducirnos en todo este contexto en el cual se desarrolla la epístola primera Tesalonicenses. Esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y es decir, tendríamos que leer Hechos capítulo 16, 17, 18, como para tener un contexto más general, que esto lo voy a dejar como tarea para que ustedes en sus casas también lo puedan estar meditando en ello. Y Pablo, en el capítulo 15, versículo 36 en adelante, hasta el final del capítulo, ahí dice que estaba con Bernabé, y Pablo le dice a Bernabé: volvamos y recorramos, visitemos a las iglesias que en su primer viaje se habían fundado, habían nacido, y veamos cómo están los hermanos, dice Pablo. Y dice en el versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y bueno, ahí hubo una disputa entre estos dos siervos del Señor, entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, quien en su primer viaje los había dejado, los había abandonado a mitad de camino. Y Pablo no lo quería llevar porque dice: no, va a ser útil que alguien que haya desertado en el primer viaje ahora también seguro va a pasar lo mismo. Pero sin embargo, Dios ha utilizado esto que humanamente podríamos decir como una disputa, pero que sin embargo
Dios ha utilizado para que la palabra del Señor pueda expandirse de una manera más abundantemente hacia más regiones. Pablo entonces se pone a orar y dice que quería ir hacia un lado y dice que el Espíritu de Dios no los dejaba avanzar. ¿Sí? Eso lo van a ir leyendo a medida en el capítulo 16. Hasta que Pablo recibe una visión en una de las noches de un varón macedonio que dice: pasa y ayúdanos. Y entonces ahí comprende que Dios le estaba abriendo puertas hacia Macedonia. Macedonia era una provincia, ¿sí? Dentro de cada provincia, como bien sabemos, existen diferentes localidades. Bueno, la primera localidad donde va Pablo es a Filipos. Allí es donde nace también una iglesia, porque él va a las sinagogas, predica el Evangelio. Ahí se convierte una de las mujeres más reconocidas en el Nuevo Testamento, que es Lidia, vendedora de púrpura, nos dicen las Escrituras, y que adoraba a Dios. Y allí dice que Pablo entonces se pone a discutir con las personas en las sinagogas, a enseñar, y muchos de los que estaban en ese lugar creyeron en el Evangelio. Muchos han creído en el Evangelio. Acuérdense que en Filipos también Pablo es encarcelado, es decir, hay una persecución, y Pablo y algunos creyentes, como Silas también, fueron encarcelados, y es allí donde ocurre un terremoto. Creo que todos debemos tener en la memoria el texto bíblico, el acontecimiento histórico, donde ocurre un terremoto y donde la cárcel donde estaba Pablo, ¿sí? Todos los prisioneros se abrieron, los grillos se rompieron, las cadenas se rompieron, y el carcelero entonces estaba por quitar la vida, y Pablo entonces grita diciendo de que no se haga daño, de que todos estaban ahí. Y entonces Pablo puede predicar el Evangelio a este carcelero, y este carcelero entonces se convierte. El versículo muy conocido que tenemos en 16:31, que ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la pregunta del carcelero, fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue muy simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces después le predicaron el Evangelio, y dice que el carcelero entonces los llevó a sus casas, enjuagó sus heridas, ¿sí? Los tuvo ahí, y después entonces dieron libertad a Pablo y a los creyentes que habían sido encarcelados. Luego de ahí, Pablo entonces sale de viaje hacia esta segunda ciudad, que es Tesalónica. Para que entendamos un poquito más, Tesalónica también es una ciudad, podríamos decir, en realidad es la ciudad más importante de todo lo que era Macedonia, porque Tesalónica era la capital, ¿sí?, de toda esa provincia. Era una ciudad que tenía ciertos privilegios políticos y religiosos, porque como ellos en sus inicios fueron muy obedientes a los romanos, entonces se les concedió cierta libertad como para que ellos también pudiesen manejarse de una manera autónoma. Si bien seguían teniendo una supervisión de los romanos, pero tenían esta ventaja, que otras provincias por ahí no lo tenían. El nombre de esta ciudad inicialmente, en los tiempos quizás de Alejandro Magno, era llamada Terma, justamente por las termas, aguas calientes que había, aguas termales que habían en esa región. Dice que fue conquistada por Alejandro Magno en el año 315 aproximadamente antes de Cristo. Allí fue donde se edificó esta ciudad. Era una ciudad muy importante, que después pasó a tener el nombre de Tesalónica por el nombre de la esposa de, ahí ya les digo,
de Casandro, ¿sí? Casandro, que fue el que la reedificó a Tesalónica, la moderna sería, ¿sí? Porque antes era Termas, ¿sí? Terma, y después fue reedificada, fue refundada por Casandro, y quien le puso este nombre de Tesalónica por causa de su esposa, ¿sí? El número de pobladores varía, algunos dicen que entre 85.000 o 100.000 habitantes, otros dicen que es el doble, pero más o menos era una ciudad muy importante con una población bien abundante, ¿sí? Y como decíamos, era la capital, ¿sí?, de Macedonia. En esta región había un puerto que por lo cual la convertía en una ciudad importante. ¿Por qué? Porque ahí conectaba con todo el mundo moderno, todo el mundo conocido a Tesalónica. Tesalónica conectaba vía por el mar, ¿no es cierto?, con Corinto, con Italia, es decir, con todas las regiones por el mar. Ahí entonces por eso era muy rica también la ciudad. También tenemos que agregar, en cuanto a la descripción propia del lugar, es que tenía tierras muy fértiles, lo cual también, acompañaba la riqueza de esta ciudad, ¿sí? Tenía una productividad muy abundante agrícola, por lo cual abundaba también el comercio. También había una de las calles, carreteras principales que llevaba a Roma, pasaba principalmente por este punto de Tesalónica. Entonces, esto hacía que esta localidad sea sumamente importante. Pablo no casualmente quiso ir a Tesalónica. Primero decidió pasar por Filipo porque era la ciudad más próxima que le quedaba dentro de lo que era la Macedonia, la gran Macedonia, este territorio. Pero después quería ir sí o sí a Tesalónica porque allí era la capital, y a partir de ahí podía avanzar hacia todo el imperio romano, ¿sí? Es decir, hasta Italia misma, podía llegar hasta España, a consecuencia de los caminos que tenían por esta región. Bien, vamos a meternos ahora sí un poquito más en el texto. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17, y vamos a ver cómo fue que surgió, cómo fue que nació esta iglesia. Dice el texto bíblico allí, Hechos 17, del 1 en adelante. Dice: pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposos discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a continuar, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos,
entraron en la sinagoga de los judíos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, salieron. Y después Pablo entonces va a Atenas y allí también predica el Evangelio. Acá vamos a ver varias cosas que son importantes. Pablo estaba entonces sale precisamente de Filipos y va hasta Tesalónica, ¿sí? Y después va hasta Berea. Berea estaba aproximadamente a unos 80 kilómetros de Tesalónica. Y Pablo lo primero que hace como misión, la cual él tenía bien en claro, es que él iba a predicar a los gentiles. Pero lo primero que hace es ir a las sinagogas de los judíos. Hay algunos que entienden que dice que Pablo utilizaba esto porque los judíos, al ser conocedores de las Escrituras del Antiguo Testamento, era más fácil llegar a ellos con el Evangelio, porque le estaba hablando del mismo Mesías del cual ellos estaban esperando. Pero sin lugar a dudas, como vemos a lo largo de todo el libro de los Hechos, algunos judíos creían, pero la gran mayoría rechazaba, ¿sí? Por lo cual se desataban grandes persecuciones a Pablo y a todos los cristianos en los diferentes lugares. Ahora, Pablo, cuando llega a Tesalónica, lo primero que hace, como era su costumbre, es ir a la sinagoga de los judíos. Dentro de las sinagogas no solamente había judíos, sino también, como bien nos dice el texto, había prosélitos. Es decir, eran personas gentiles, personas que no eran judías de nacimiento, pero que adoptaban la fe judía y por lo cual querían entonces aprender todo lo concerniente a esta fe judía. Tesalónica, al ser una ciudad de puerto, era una ciudad muy idólatra, ya sea por las costumbres propias de Grecia, ¿sí? De todo lo que serían las costumbres griegas, pero también sufría grandes consecuencias de las vidas desordenadas, de vidas totalmente inmorales. Al ser puerto había mucha inmoralidad sexual, entonces también era un lugar muy difícil para las personas que convivían ahí. Para los griegos, como ellos tenían muchos dioses, también le era difícil a veces tener en sus pensamientos a una deidad suprema. Pero sin embargo, había muchos de ellos que, cansados de este tipo de idiosincrasia, abrazaban la fe de los judíos, de una fe teocrática, es decir, a alguien que es supremo, creador de todas las cosas y es el único Dios verdadero. Entonces, por eso que en las sinagogas de los judíos siempre había grandes grupos de prosélitos griegos, ¿sí? De gentiles que abrazaban la fe judía. Ahora, cuando Pablo llega a la sinagoga, dice que muchos de estos prosélitos también habían creído en el Evangelio. Muchos de los judíos mismos habían creído en el Evangelio. Y dice acá el texto también
que mujeres nobles, no pocas. Esto es algo que también vamos a resaltar después a continuación, porque una de las cosas que Pablo hace al llegar es abrir las Escrituras y es exponerlas. El único método que Pablo tiene para fundar la iglesia y para llegar a más personas es abrir las Escrituras. Entonces, acá vemos de que él se puso, como bien nos dicen las Escrituras, 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, mostraba de una manera contundente con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Por eso muchos judíos creían, porque lo mostraba a través de las Escrituras. Y por eso también los griegos, los prosélitos, también creían. Cuando decimos prosélitos, tenemos que entender que eran como discípulos de los rabinos, ¿sí? Judíos, ¿sí? Y dice también que mujeres nobles, no pocas. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, hace esta distinción en 3 oportunidades. En primer lugar con Lidia, esta es la segunda oportunidad, y después cuando llega a Berea, ¿sí? Ahí también dice que mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, dice en el versículo 12 del capítulo 17. Habla acerca de que mujeres también creyeron en el Evangelio. Ahora, esto es algo sumamente importante en este contexto cultural en el cual estaba Lucas escribiendo, porque era realmente un cambio de paradigma, un cambio de la forma de pensar en cuanto también inclusive a las mujeres, es decir, que la mujer también podía tener acceso al Evangelio. También eran beneficiarias de la gracia de Dios. Y esto es algo que a lo largo del libro de los Hechos también se va marcando, y después también muestra cómo un matrimonio como Priscila y Aquila, que si continúan en el capítulo 17 y 18, Pablo se estuvo hospedando en la casa de ellos, y lo útil que ha sido este matrimonio, y no solamente Aquila, sino también Priscila, su esposa, que evidentemente tenía era de gran influencia en la sociedad en la cual estaba. Ahora, sin embargo, Pablo dice que estuvo 3 días de reposo. Esto equivale a 3 semanas. Es probable, algunos dicen de que Pablo estuvo más de 3 semanas en Tesalónica, pero que por lo menos estuvo 3 semanas discutiendo en las sinagogas con estas personas. Algunos dicen que estuvo aproximadamente hasta 6 meses, se cree, en Tesalónica, porque en el libro de Tesalónica, después cuando vamos a estudiarlo, ahí dice que Pablo recibió ofrendas de los de Filipos, que le enviaron cartas, que él también escribió a otros, es decir, todo el contexto, y más en el mundo en el cual estaban en ese momento, la información no corría tan rápido como es ahora. Entonces, en solamente 3 semanas no se iban a poder enterar de todas las cosas, ni tampoco le iban a poder hacer llegar 2 ofrendas los de la iglesia de Filipos como lo habían hecho. Entonces se cree que aproximadamente estuvo 6 meses. Pero Lucas acá nos describe precisamente, ¿sí?, de que estuvo 3 días de reposo discutiendo con ellos en la sinagoga. Bien, exactamente estos datos se van acotejando, se van viendo, y no es que haya una contradicción en las Escrituras, sino que simplemente no hay detalles sobre el tiempo que Pablo estuvo allí. Después dice sí que Silas y Timoteo, Pablo los dejó
en Berea y algunos de Silas después volvió a Filipos y Timoteo estuvo entonces en Tesalónica, ¿sí? Y ahí dice que estuvieron con ellos y confortaron el corazón de Timoteo, y después Timoteo informó a Pablo cuando Pablo estaba en Corinto de cuán grande era su amor para con el Señor de esta gente que hacía poco tiempo habían creído en el Señor, pero que sin embargo tan firmemente habían abrazado la fe y tan firmemente estudiaban las Escrituras y anhelaban la venida del Señor. ¿Cuál es la ocasión, digamos, por la cual se escribe la carta? Bueno, como bien hemos dicho, que Pablo mostraba un interés por el bienestar de estos hermanos de esta iglesia recién naciente, y por lo cual entonces se vio conmovido y se vio impulsado a enviar a Timoteo para que pudiese ver cómo estaban los hermanos. Dice que Pablo trató de ir 2 veces a Tesalónica, pero que Satanás lo estorbó y por lo cual no lo dejó avanzar. Eso dice en 1 Tesalonicenses 2:18. Entonces desde Atenas envía a Timoteo para que sepa cómo están los hermanos y para que también pueda estimularlos, exhortarles, enseñarles a que puedan seguir adelante en su vida cristiana, en su vida como iglesia. Timoteo y Silas dice que renovaron el espíritu de Pablo cuando les dieron el informe tan positivo, tan próspero acerca de las iglesias tanto de Filipo, pero principalmente como la de Tesalónica. Fue un reporte verdaderamente favorable, bueno, y ese reporte él daba o decía, anunciaba de que los hermanos de Tesalónica perseveraban en el amor, en la fe y en la esperanza. Aún a pesar de las persecuciones, aún a pesar de que hubieron muchas dificultades, estos hermanos permanecieron firmes al Señor. Pablo también escribe esta carta porque hubieron ciertas, podríamos decir, ciertas incógnitas o preguntas de los hermanos, porque ellos estaban esperando la venida del Señor y de repente se vieron que muchos creyentes fueron martirizados, otros murieron. Entonces se preguntaban, ¿qué pasa con ellos? ¿No van a poder entrar en el reino? ¿No van a poder conocer? ¿No van a poder ir al cielo? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Entonces Pablo se ve obligado a exponer de una manera clara, ¿sí?, cómo o qué es lo que pasa con los muertos en Cristo, y particularmente después acerca de la venida del Señor Jesucristo. Que estos son los grandes temas doctrinales que encierran en sí la carta. Bueno, también Pablo tiene que ordenar algunas cosas porque había cierto desorden, como decíamos, por la propia cultura pagana de liberalismo, de pecado. Pablo se ve obligado también a poner en orden algunas cosas en cuanto a la ética cristiana. Y esto es algo que también se va a resaltar constantemente. Hay muchos principios éticos a lo largo de esta epístola de 1 Tesalonicenses, lo cual va a ser sumamente importante y práctico también para nosotros como iglesia, y nos va a mostrar cómo una iglesia va a ser de impacto para este mundo. Pero también había, como hemos dicho, había algunos problemas o desórdenes en cuanto al liderazgo, es decir, no respetaban al liderazgo. Entonces Pablo también va a dar alguna serie de exhortaciones en cuanto a que la congregación debe respetar a los ancianos, a los líderes puestos por el Señor, que son justamente para guiar a la iglesia. A pesar de ser una iglesia recién naciente, en ese poco tiempo que Pablo estuvo,
que creemos, yo creo personalmente que fueron 6 meses aproximadamente, que se pudieron establecer todos los principios de órdenes dentro de la congregación. Es decir, se pudieron establecer los ancianos, probablemente diáconos, ¿sí? Y todo el servicio de la congregación. Acuérdense también de que, como hemos leído, antes no se reunían en locales específicos, ¿sí? Como lo hacemos nosotros, sino que antes lo hacían en las casas. Las casas de repente se convertían en iglesias. Es decir, eran el grupo de creyentes que se congregaba para adorar a Dios y para escuchar la palabra de Dios. Entonces allí vemos que en este caso en Tesalónica era en la casa de Jasón, quien hospedaba a cada uno de los hermanos, quien los recibía en su casa, y allí estaba la iglesia. Pero ahora sí, para ver algunos detalles más en cuanto al texto y cómo fue que surgió la iglesia, mejor dicho, cuál fue la metodología que Pablo utilizó. Vemos ahí 3 puntos fundamentales. En primer lugar, dice en el versículo 2 del capítulo 17 de Hechos, dice, y Pablo, como acostumbrada, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En primer lugar, acá vemos esta palabra discutir, ¿sí? Discutió con ellos. Dialegomai es en griego, ¿sí? Que no significa discutir como nosotros conocemos la palabra, ¿sí? Sino es de entrar en razón, de hacerlos razonar, de hacerlos considerar, que conversaron y les fue mostrando las diferencias, es decir, o las diferentes escrituras, para comprobar qué era lo que él estaba diciendo, que es lo que dice, ¿no es cierto?, el texto en el versículo 3, por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Él les iba mostrando, les iba declarando, les iba haciendo razonar a la luz de la palabra de Dios que estas cosas eran necesarias. Y fíjense de que este es el primer punto donde vemos qué era lo que Pablo hacía para predicar el Evangelio. Los llevaba a las Escrituras y les hacía razonar, los hacía pensar en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en segundo lugar, dice el versículo 3, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esa palabra que es declarando es un gerundio, ¿sí? Dianoigo es en el griego, y es justamente explicando, es abrir, exponer, alumbrar. Ahí el Salmo 119 dice que la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Bueno, eso es lo que hacía Pablo. Él abría las Escrituras y les mostraba las Escrituras, para que ellos entonces pudiesen ver lo que Dios dice en su palabra. No le daba su idea, no le daba lo que él pensaba, no se ponía a argumentar sobre la filosofía, sino que les mostraba la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que tiene vida. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Pablo tenía bien en claro esto, que no era el poder de su predicación, sino que era el poder de la palabra de Dios lo que podía producir un cambio en la persona, lo que podía llegar a darle luz a su entendimiento para que crean en el Cristo, para que crean en Jesucristo, en el único Salvador, que lo vean a Él como el Mesías, que lo vean a Él quien murió y quien resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo les declaraba, les mostraba, les explicaba, les abría las Escrituras y les exponía las Escrituras.
Y dice ahí la palabra de Dios, declarando y exponiendo. Esa palabra exponer, que la traduce la Reina Valera, también se traduce como proponía, es decir, los desafiaba. Y justamente los llevaba o los colocaba junto a la palabra y les encargaba, les encomendaba el mensaje. Es decir, le hacía entrar en razón, pero para que también ellos decidiesen qué hacer con el Evangelio, qué hacer con el mensaje que les estaba predicando. En esto, todos los autores que estuve también leyendo, comentarios, están de acuerdo en este aspecto, de que Pablo los confrontaba de tal manera a que ellos tomasen una decisión de abrazar por la fe al Mesías, al Cristo, de abrazar el Evangelio o de rechazarlo. Y por eso nos dice después seguidamente el texto, y algunos de ellos creyeron, versículo 4. Algunos de ellos abrazaron, creyeron por la fe y se juntaron con Pablo, ¿sí? Y otros, entonces los judíos que no creían, dice que después en el versículo 5, que hicieron, una turba de gente, juntaron, alborotaron al pueblo, incitaron al pueblo a calumniar y a ir en contra de los creyentes. Ahora, fíjate que esto es verdaderamente el enfoque que nosotros debemos darle a nuestra predicación. ¿Cómo nosotros podemos predicar el Evangelio? Así como lo hacía Pablo, ¿sí? Abriendo las Escrituras, mostrándole las Escrituras, razonando con la persona a la luz de la palabra de Dios y exponiéndoles, proponiéndoles, llevándolos también, podríamos decir, a que crean en el Evangelio, a que crean en el Salvador. Esa era la metodología de Pablo. Esa es la metodología que Pablo utilizaba y era la metodología que Dios había enfatizado, porque a lo largo de las Escrituras vemos también en el libro de los Hechos que Pablo, donde iba, ¿qué hacía? Abría las Escrituras en la sinagoga, anunciaba el Evangelio, discutía con las personas, proponía el mensaje de salvación. Y había una frase que me gustó de Alfonso Rojas en su libro, en su comentario de Tesalonicenses, que dice: mientras Pablo abría las Escrituras, el Espíritu Santo abría el entendimiento y el corazón de los oyentes para que entendiesen la verdad revelada en la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, no era el poder de Pablo. Pablo lo que hacía era abrir las Escrituras y entonces el Espíritu Santo daba esa convicción a la persona, alumbraba el entendimiento para que creyesen. Pablo dice ahí en 1 Corintios, cuando llega después a Corinto, dice lo mismo, de que él no fue con humana sabiduría, ¿sí?, sino que se había propuesto no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no iba a ir a los lugares a predicar el Evangelio con humana sabiduría. Él iba a exponer la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene poder y eso es lo que Dios toma para producir la conversión en las personas. No era algo que Pablo producía, era algo que Dios hacía por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Ahora, fíjense ahí el texto que nos dice que, versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron. Acá vemos 3 clases de convertidos, ¿sí? Clases ubicándonos en el contexto, cómo el judío tenía bien clasificadas las personas. Para el judío era el pueblo escogido de Dios. Los gentiles eran gentiles, es decir, todos los de otra nacionalidad eran más bajos que los judíos para ellos, y las mujeres todavía más bajos, pero sin embargo, a la luz de las Escrituras y por el Evangelio, ¿sí?, todo esto queda en un sentido unificado. El Evangelio llega a toda clase social y a toda clase de personas.
Y dice, y algunos de ellos creyeron juntándose con Pablo y con Sila, y de los griegos, piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Luego de que se juntaban los hermanos, Pablo enseñaba las Escrituras, les daba esperanza, les hablaba del amor de Cristo, les hablaba de la fe y del pronto regreso del Señor. Pero dice que los judíos, versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y aquí hay algo que debemos resaltar, que toda persecución siempre se ha iniciado por causa de las calumnias y por causa de los celos de aquel pueblo que rechazaba el Evangelio. Siempre que va a haber persecución, aún en tu vida, si quizás tu familia rechaza de que vos seas cristiano, es porque, va a empezar esa persecución, te van a empezar a decir cosas, es muy probable. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos todavía no han creído. Ahora, normalmente, como bien vemos acá, se desató esta persecución a esos creyentes por calumnias, por celos. Y entonces, dice que después que interrogaron, ¿sí?, Jasón pagó la fianza de él y de sus hermanos, de los creyentes, y fueron puestos en libertad. Ahora, qué hermoso ejemplo de esta iglesia, que aún a pesar de la persecución, aún a pesar de la idolatría que había en derredor, aún a pesar del pecado que había en todo su entorno, ellos permanecieron fieles al Señor. Ellos permanecieron fieles al Señor. Y no negaron su fe. Ellos, aún a pesar de ser recién nacientes en cuanto a la fe, de ser nuevos en la fe en Jesucristo, permanecieron en aquel que había pagado la deuda de sus pecados. Permanecieron con su fe puesta en Él, sabiendo que Él tenía poder, que Cristo tenía poder también para guardarlos. Ahora, este es el contexto de esta carta, en la cual vamos a entrar de lleno, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pero quiero que observemos algo más. Cuando Pablo sale de Tesalónica escapando de esta gran persecución, va hasta Berea. Berea, decíamos que era una ciudad que estaba ahí a más o menos a 80 kilómetros de Tesalónica. Y dice que también fue a los judíos. Pero estos judíos dice que fueron más nobles. Y esto es algo en lo cual quiero resaltar también para nosotros de una manera aplicativa. Una iglesia noble es aquella que, como bien dice acá el texto, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, con toda predisposición. Quisieron recibir, quisieron aprender. Pero no solamente quisieron aprender, sino que también dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué eran más nobles? Porque escudriñaban las Escrituras. No se quedaban solamente con lo que oían. Ellos mismos iban a la palabra de Dios para comprobar que lo que se les estaba enseñando era así, era cierto, era veraz. Y esto es algo en lo cual también quiero traerlo como aplicación para nosotros. Ser una iglesia noble es en el hecho de entonces examinar las Escrituras. Cada enseñanza, aún la enseñanza que de yo o que de cualquier otra persona desde el púlpito, desde aquí adelante, tiene que ser examinada por cada uno de nosotros a la luz de las Escrituras, para ver si las cosas que se están enseñando son así, son aprobadas por la misma palabra de Dios.
Eso es verdaderamente algo noble. Eso es algo noble. Y entonces podríamos decir de que estos que estaban ahí en Berea, cuando recibieron a Pablo, Pablo les enseñaba, entonces Pablo les iba enseñando y quizás decían, bueno, espera Pablo, vamos a ver nosotros mismos si lo que estás diciendo es así. Y después iban al otro día y así, día tras día, examinando lo que Pablo les argumentaba por las Escrituras. Y ellos mismos entonces después comprobaban la enseñanza de la palabra de Dios. Y finalmente dice en el versículo 14, bueno, después que llega la persecución también a Berea, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, Pablo entonces va solo hasta Atenas, Silas y Timoteo quedan en Berea, van después hasta Atenas para concluir con el relato histórico. Después llega Pablo hasta Corinto y desde Corinto vuelve a enviar a Silas y a Timoteo, como decíamos hoy. A Silas lo manda a Filipos, ¿sí? Y a Berea, y a Timoteo lo manda a Tesalónica. Y allí ellos están un tiempo y después vuelven hasta Pablo y les dan entonces las gratas noticias de cómo las iglesias, y particularmente cómo la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que a pesar de ser nueva en la fe, permaneció firme. Y vamos a ir entonces, para concluir en esta noche, a un texto en 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Bueno, Pablo ora por ellos, diciendo que siempre se acordaba de ellos. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, y de la obra de vuestra fe, y del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Y después dice Pablo de que el Evangelio llegó a ellos no casualmente, sino con el poder de Dios, por demostración del Espíritu de Dios. Y luego dice en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y qué hermoso texto, qué hermoso ejemplo vamos a empezar a escudriñar de esta iglesia, que era una iglesia que se había comprometido con el Evangelio. Era una iglesia que no solamente había creído intelectualmente, sino que había abrazado con todo su ser esta fe. Había abrazado a Jesucristo mismo. Y entonces, como bien lo dice Pablo, ¿cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? Fue algo rotundo, fue algo que nadie puede negar. Todos son testigos. Cómo han dejado el paganismo, cómo han dejado la vieja vida para seguir ahora a su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, quiero animarles a que podamos ir meditando en esta escritura, en esta palabra, en esta epístola, y que la palabra del Señor pueda traer entonces grandes desafíos para nosotros,
para ser una iglesia entonces, así como la de Tesalónica, una iglesia que vivió comprometida con el Evangelio de Jesucristo. A propósito y a modo aplicativo, dos cosas. En primer lugar, la iglesia de Tesalónica, a pesar de ser nueva, tuvo que defender su fe. Y así lo hizo. Y me pregunto y te pregunto si estamos dispuestos a defender lo que hemos creído. Si estamos dispuestos a padecer por lo que hemos creído. Si estamos dispuestos aún a sufrir pérdidas materiales, emocionales, es decir, aún por seres queridos, por causa de nuestra fe, por causa de nuestro Señor. En segundo lugar, esta iglesia, como también hemos visto, se identificó con el mensaje y vivió, es decir, vivía su fe, vivía lo que creía. Ha dejado atrás el paganismo, había dejado atrás la idolatría para seguir ahora a su Señor. Entonces también la pregunta es, si nosotros hemos dejado de igual modo las cosas de este mundo, las cosas que teníamos antes de conocer al Señor, si las hemos dejado por amor al Señor. Aquellas cosas obviamente que son en contra de la palabra, ¿no? La idolatría es algo que es totalmente contrario a las Escrituras. Dios prohíbe tener imágenes, hacerse imagen para idolatrarlas. Y por último, de la iglesia de Berea, que ellos fueron nobles, porque estudiaban las Escrituras cada día. Te pregunto también, y es la pregunta que podemos hacernos aplicativamente, si somos de este tipo de creyentes, nobles de esta manera, si escudriñamos cada día las Escrituras, si lo que nos enseñan lo analizamos a la luz de la palabra de Dios. Y si no, bueno, también es el desafío a poder examinar cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Oramos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por el inicio de esta iglesia tan fervorosa, tan apasionada y a la vez tan comprometida con el Evangelio, que no solamente han creído, sino que su fe fue divulgada por toda aquella región, por todas aquellas provincias. Señor, que nosotros podamos tomar este ejemplo, motivados por el amor supremo que es el tuyo, tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, ese amor que nos ha constreñido, que nos ha cautivado, que nosotros también podamos, movidos por este amor, proclamar, predicar el mensaje de salvación, anunciar a todos cuantos nos rodean que nosotros creemos en ti, que nosotros creemos en tu palabra y que tu palabra es la verdad. Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los hermanos y bendice, Señor, este tiempo y a cada uno de nosotros y bendice a aquellos que no han podido venir para que también tu gracia y tu bendición esté sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.